Bueno, aquí nuevamente con ustedes, gloria al nombre poderoso del Señor, como les prometí, retomando el tema de la apostasía, gloria al nombre poderoso del Señor, que ayer miércoles hablamos un poquito de él por encimita, gloria al nombre poderoso del Señor, y dijimos que la apostasía significa abnegación de la fe, salida o rebelión o traición al verdadero evangelio de Jesús y lo que él predicó y lo que predicaron los 12 apóstoles, lo que enseñaron, gloria al Señor, gente como el apóstol Pablo, lo que enseñó también Moisés, lo que aprendió Abel, lo que aprendió Abraham y lo que aprendió Isaac y Jacob, posteriormente llamado Israel. Todos estos hombres aprendieron, gloria al Señor, un evangelio verdadero. Gloria al nombre poderoso del Señor. Un evangelio no adulterado. Y ayer hablábamos en ese live un poquito nada más acerca de lo que es la verdadera apostasía. Y dijimos claramente que la apostasía no tiene nada que ver con el uso de la barba en un hombre. No tiene nada que ver con que el hombre o la mujer se tiñe el cabello. No tiene nada que ver con que esa mujer se ponga sus pantallas. No tiene nada que ver con que tú como hombre te pongas la cadenita. No tiene nada que ver con que esa mujer se asee y se vea bonita con su make-up o de la manera modesta y con pudor que ella se quiera maquillar o ella se quiere ver. No tiene nada que ver esto con la apostasía y es para mí una responsabilidad tremenda decir esto como pastor, como predicador, porque veo mucha gente confundida, gloria al Señor, aún dentro de la iglesia y aún fuera de la iglesia, acerca de estos temas tan relevantes como lo es la apostasía. Shalom a mi hermano evangelista Luis Mercado y toda esa gente buena que están por ahí conectaditos. Bendiciones a todos. Y dado esta responsabilidad que yo tengo con el mundo, con la iglesia, para mí es importantísimo dejarles saber a ustedes qué es la verdadera apostasía, que no es otra cosa que negar la fe de Jesucristo, la salida o la rebelión o la traición del verdadero evangelio de Jesucristo y todo lo que él enseñó. Vamos a Primera de Timoteo capítulo 4, vaya conmigo a Primera de Timoteo, Primera de Timoteo capítulo 4, gloria al Señor. Recapitulando lo que hablamos anoche, lo que hablamos ayer en la mañana, ayer miércoles en la mañana, mientras hacíamos unas diligencias, gloria al Señor. Toqué un poquito ayer el tema de la apostasía, pero hoy voy a seguir abundando un poco más profundo. Vaya conmigo a Primera de Timoteo capítulo 4, gloria al Señor Jesús, aleluya. Primera de Timoteo capítulo 4, dirígese al versículo 1. Primera de Timoteo 4, versículo 1. Gloria al Señor. Voy a leer, gloria al Señor, aleluya, de la versión Nueva Traducción Viviente. Yo sé que ustedes tienen la Reina Valera del 1960, que es la mayoría de las Biblias, de la versión de la Biblia que tiene la gente. Pero yo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, Primera de Timoteo 4. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos se apartarán de la fe verdadera y seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Voy a repetir nuevamente, Primera de Timoteo 4, verso 1. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán. En la versión Reina Valera de las Escrituras dice que algunos apostatarán de la fe verdadera y seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Gloria al nombre poderoso del Señor. Estas son las consecuencias de apartarse del verdadero evangelio de Jesucristo. Estas son las consecuencias
de interpretar la manera de interpretar la Biblia a nuestra manera. Gloria al Señor, para darle rienda suelta entonces a nuestras pasiones y a la carne. Y recordemos que es bien peligroso hacer esto, interpretar la Biblia a nuestra manera, porque la Biblia también dice que ninguna profecía hablando de la Biblia es de interpretación privada. Por lo tanto, yo no puedo faltarle el respeto a la Biblia e interpretarla a mi modo o según la denominación en la que yo pertenezco. O sea, yo no puedo tomar la Biblia y porque soy pentecostal, mirar la Biblia desde un lente pentecostal. Porque la Biblia no es pentecostal. Yo no puedo tomar la Biblia y predicarla desde un contexto pentecostal del siglo XVI, cuando llegó Pentecostés aquí en Puerto Rico, que claro está, en muchas cosas no se parece al Pentecostés de la Biblia, eso lo aclaro inmediatamente. Pero yo no puedo interpretar la Escritura tomando la Biblia para verla desde el punto de vista de la denominación cristiana que a mí me gusta. Porque la Biblia no es bautista, la Biblia no es adventista, la Biblia no es mesiánica, la Biblia no es pentecostal. Para yo tomar la Biblia e interpretarla a mi gusto. Porque la Biblia tiene un contexto original hebreo, paleohebreo, antiguo hebreo, en que fue inspirado por el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Ese es el idioma original hebreo. Y luego de la destrucción del segundo templo en el año 70, que estaba Babilonia en el liderato, ellos tomaron la escritura original hebrea y la pusieron en arameo, que el arameo es la mezcla del hebreo original con la letra, las traducciones y las costumbres de Babilonia. O sea, cogieron las costumbres y las tradiciones de Babilonia y la letra de Babilonia y la mezclaron con el idioma original hebreo, y de eso se formó el arameo. O sea, de la traducción original hebrea, que fue inspirado por el Espíritu Santo a la Biblia, luego cambió al arameo en el año 70, ¿verdad? Luego de la destrucción del segundo templo. Y por ahí para abajo siguió la escritura traduciéndose al griego, que era el idioma popular que se hablaba entre el pueblo mientras Roma gobernaba. Mientras Roma gobernaba, el idioma griego era el que estaba popular dentro del pueblo mientras estuvo Jesús. Pero no porque el idioma griego era el idioma popular que estaba mientras estaba Jesús en carne, no porque el griego era el idioma popular y Roma era los que estaban liderando, quiere decir que las escrituras se pueden alterar a mi gusto. Gloria al Señor. Porque tiene un contexto original en que fue escrita e inspirada por el Espíritu Santo. Habiendo dicho eso, la apostasía, decíamos ayer, que no tiene nada que ver con barba, con las cejas sacadas, con teñirse el cabello de un color, con las mujeres ponerse el zarcillo, con el hombre o la mujer ponerse esa cadena, ese collar. Nada de eso tiene que ver con la apostasía, y tengo que ser claro en esto. Porque como dije antes, no podemos mirar la Biblia desde el lente de la denominación que a ti te gusta. O sea, si tú eres adventista, no puedes mirar la Biblia como si fuera una Biblia adventista. Porque la Biblia no es adventista. La Biblia no es pentecostal, la Biblia no es bautista. Y por ahí, gloria al Señor, consecutivamente. No, la Biblia no es perteneciente a ninguna denominación aquí abajo. Gloria al Señor. Y dijimos claramente
gloria al Señor, para aquellos que van entrando nuevamente, que la apostasía es la salida, la rebelión y la traición y la negación de la verdadera fe de Jesucristo. Y lo que predicaron los hombres de Dios en la Biblia y lo que creyeron los hombres de Dios en la Biblia, tal como Abel, Abraham, Isaac, Israel, Moisés y el apóstol Pablo, entre otros. Estamos en tiempos de apostasía, donde el apóstol Pablo, padre espiritual del pastor joven Timoteo, le enseñó a Timoteo y le dijo: ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, gloria al Señor, verdadera, seguirán espíritus engaños y enseñanzas que provienen de demonios. Yo quiero ser claro, gloria al Señor, cualquier invento que no sea bíblico, que se salga del contexto escritural sagrado, por más que a usted le guste y por más que su iglesia lo practique o su pastor lo predique, es un peligro y es una doctrina de hombre. Y en muchos casos, si no nos zafamos a tiempo de estas doctrinas de hombre, se pueden convertir en doctrinas de demonios. Y muchas veces hay personas que se están creyendo que lo que se está moviendo en los templos es el Espíritu Santo de Dios. Y realmente lo que se está manifestando es tanta, pero que tanta emoción, que está el diablo y los demonios riéndose. Gloria al nombre poderoso de Jesús. ¿Por qué? Porque hay una iglesia, aleluya, que le importa más las doctrinas de los hombres, que le importa más las fábulas y los cuentos y las mentiras, que lo que verdaderamente dice las Sagradas Escrituras. El apóstol Pablo le enseñó a su hijo espiritual Timoteo, que también ellos estaban viviendo en ese tiempo, tiempos de apostasía, lo que habría de venir en los últimos tiempos. Gente sería, amén, engañada por doctrinas de demonios, aún los escogidos. Vamos a segunda de Timoteo capítulo 3. Gloria al Señor. De manera que apostasía no tiene nada que ver con la barbita, con las cejas sacadas, con la pantalla en la oreja, en la mujer, con la cadena, con el collar, con teñirse el cabello. Nada de eso es apostasía. Gloria al Señor. Aparta el oído de esos disparates de interpretación bíblica. Gloria al Señor. Segunda de Timoteo capítulo 3 dice, Pablo hablándole a Timoteo dice: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrán tiempos muy difíciles. Va profetizándole el apóstol Pablo a su hijo espiritual, pastor Timoteo. Habrán tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones, orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no considerarán nada sagrado. Estamos viviendo en esos tiempos. Gloria al nombre poderoso del Señor, que no se le está dando importancia a lo sagrado y peor aún, estamos profanando la Escritura, enseñándola e interpretándola a nuestro modo, sin entender que va a haber unas consecuencias. Porque el que le quita a las Sagradas Escrituras será su nombre quitado del libro de la vida, y el que le añade a la Escritura experimentará tal cual experimentaron, amén, en el Antiguo Testamento. Vas a experimentar si tú le quitas a la Biblia, y si tú le añades a la Biblia, añadirle, si tú le añades a la Biblia también vas a experimentar las plagas que experimentó aquel pueblo en el Antiguo Testamento. Las plagas en Egipto. Gloria al nombre poderoso del Señor. Y será tu nombre quitado del libro de la vida si te atreves a quitar también de la Escritura. De manera que cada uno de los pastores que están en una organización, en un concilio, en una iglesia independiente, autónoma, como tú le quieras llamar, por encima de tu concilio, por encima de la organización, por encima de la red apostólica, por encima, aleluya, de lo que dice ese líder superior que posiblemente está sobre ti y le tienes que rendir cuenta, por encima de él
Tienes que predicar la palabra tal y como está escrita. Y si eso te produce persecución al punto que tienes que desafiliarte, que tienes que alejarte, aléjate. Porque es mejor estar bien con Dios antes que pretender estar bien con todo el mundo, estar bien con los hombres. Gloria al nombre poderoso del Señor. Aleluya. Así que el apóstol Pablo le enseñó a su hijo espiritual, el joven pastor Timoteo, que en los postreros días definitivamente se iban a manifestar tiempos muy difíciles, peores posiblemente de los que ellos vivieron. Voy a hacer la salvedad. El apóstol Pablo y todos los apóstoles de Jesús fueron perseguidos. Y en la mayoría de ellos fueron asesinados por causa del verdadero evangelio, que eso hay que tenerlo claro. Pero el apóstol Pablo está dejando claro aquí, enseñándole a Timoteo, para que Timoteo a su vez le enseñe a la iglesia, que en los postreros días este patrón del mal, estas situaciones difíciles iban a empeorar. Y que se trataba de tiempos de apostasía, de gente que estaban en el verdadero evangelio de Jesucristo. Gloria al Señor, habían creído en la verdad, pero que en los postreros días se iban a apartar tras las fábulas, tras los cuentos y tras las doctrinas de demonios. Gloria al nombre poderoso del Señor. Y que en estos días íbamos a encontrar hijos desobedientes a sus padres, terriblemente malagradecidos, y no considerarán las cosas sagradas. Eso es lo que estamos viendo en el mundo entero. Hijos contra padres, padres contra hijos. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Asesinatos por todos lados, en masas, amados, en los Estados Unidos, como hemos estado viendo en los pasados días. Todos estos son señales de la apostasía que se vive en la actualidad. Y la apostasía es esta doctrina de demonio tan terrible que le va a abrir paso, escucha bien, estos tiempos de apostasía, este sistema de apostasía verdadera, la apostasía verdadera, no esa definición tonta de que la apostasía es la chiva, es la barbita y esas tonterías así. No, eso no es apostasía, eso es aseo personal. Alaba. Gloria al nombre poderoso del Señor. Ese sistema apóstata que estamos viviendo hoy es lo que le va a abrir el paso al anticristo. Porque el anticristo lo que tiene realmente es un sistema apóstata. Porque el anticristo es la representación de todo aquello que se aleja del verdadero evangelio. La definición de anticristo es, gloria al Señor, un evangelio sin Cristo, o un evangelio dándole la espalda a Cristo. Y también otra definición de anticristo es el hombre sin ley. Voy a volver a repetir lo que es la definición de anticristo. Gloria al Señor. Toda aquella conducta o evangelio predicado que va contrario a lo que Cristo enseñó y predicó. Segundo, la definición también de anticristo es el hombre y la persona sin ley. O sea, quiere decir, tú sabes, toda la gente que anda por ahí al garete, que está yendo a la iglesia, congregándose, gloria al nombre poderoso del Señor, pero que no se sujeta al manual, a esta ley divina. ¿Sabe cuál es la ley divina? Esta que está aquí, la Biblia, de Génesis y Apocalipsis. Y todo aquel que no se quiera sujetar a lo que dice la ley divina, la palabra de Génesis y Apocalipsis,
Y también para colmo quiere predicar, es un anticristo en los altares. Y todo esto tiene que ver con la apostasía de los últimos días. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Voy a ir a Éxodo capítulo 32. Voy a ir a Éxodo capítulo 32. Y voy a hablar claro. Gloria al Señor. Y vas a ver ahí lo que es las consecuencias de la idolatría, que también tiene mucho que ver con el paganismo y la apostasía y la herejía y toda clase de doctrina de error que existe. Vamos a Éxodo capítulo 32. Vamos allá. Gloria al nombre de Jesús. Exaltados el nombre de Jesús. Vamos a ver quién se conecta por ahí. Está nuestra hermana Sonia Cruz, Pastor Josué Ramos, Gladys, gloria al Señor. Qué bendición que estén por ahí conectaditos, gloria al Señor. Éxodo capítulo 32. Yo tengo la versión Nueva Traducción Viviente, la Biblia Nueva Traducción Viviente. Y en el subtítulo de mi Biblia, en el capítulo 32 de Éxodo, segundo libro de la Biblia, el significado de Éxodo es salida. Salida, ¿verdad? Salida del pueblo de Israel de Egipto. Gloria al Señor. Segundo libro de la Biblia, Éxodo. Gloria al Señor. Y también uno de los libros que nos habla claramente sobre lo que es la ley de Dios y sus mandamientos. Bueno, pero vamos al capítulo 32 de Éxodo. El becerro de oro. Vamos a desglosar esto correctamente, con el respeto que le tengo a todos los ministros, pero es que hay tanto disparate por ahí que es imposible el que yo no me levante para hablar la verdad. Porque es que me da pena. Hay mucha gente confundida por culpa de gente interpretando la palabra de manera pentecostal o de manera bautista, cuando la Biblia no es pentecostal ni bautista. Pero vamos a Éxodo 32. Dice: cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron: vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió, gloria al Señor, a ese tipo. Así dice mi Biblia, Nueva Traducción Viviente, Éxodo capítulo 32. Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto, Aarón les respondió: quítenle a sus esposas. Escudriñe bien y lea bien esto. Quítenle a sus esposas e hijos e hijas los aretes de oro que llevan en sus orejas y tráiganmelo. Todos se quitaron los aretes que llevaban en las orejas y los llevaron a Aarón. Escuche bien atentamente. Versículo 4, capítulo 32 de Éxodo. Entonces Aarón tomó el oro y lo fundió y lo moldeó hasta darle la forma de un becerro. Y quiero ir claro aquí, claro, Éxodo capítulo 32, verso 1 al 4. La apostasía, la herejía, las doctrinas falsas, doctrinas de demonios o la idolatría no tiene nada que ver con esos aretes que tenían esta gente puesta. Voy a volver a repetir. La idolatría, la apostasía, la herejía y las doctrinas falsas no tienen que ver nada con pantalla, con cadena, con teñirse el cabello. El verdadero pecado aquí en Éxodo capítulo 32 fue que utilizaron sus pantallas, sus collares y sus cadenas y sus atuendos para levantar un becerro de oro y adorarle e idolatrar. Ese es el verdadero pecado aquí. Porque estamos hablando de gente hebrea. De mujeres hebreas que tenían las pantallas puestas, que tenían sus collares. El pecado de ellas no tenía que ver nada con eso.
El pecado de ellos era la idolatría, la fornicación, el pecado del adulterio y toda clase de pecado de inmoralidad. Y por ende, como no querían seguir a Yahweh, el verdadero Elohim de Israel, se desesperaron y crearon este becerro de oro y cogieron todos sus utensilios, se los quitaron y lo presentaron como ofrenda. Hicieron este becerro de oro, idolatraron y pecaron. O sea que el verdadero pecado estaba en levantar este becerro de oro. No estaba en las pantallas ni nada de esas cosas. Así que deje de estar interpretando la Biblia a lo loco, sacándola fuera de su contexto original hebreo, en que fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Mientras usted está escudriñando la Biblia, ponga un diccionario bíblico ahí al lado, que contenga el hebreo, el arameo, el griego, el latín y todos los idiomas en que fue escrito desde el original hasta hoy. Y póngase a escudriñar la Biblia y a estudiar y no decir disparate. ¿Por qué? Porque mi predicador favorito dice algo y ya yo voy a decir amén. Yo no puedo decir amén al garete. Yo tengo que escuchar verdaderamente si lo que ese predicador está hablando es Biblia, que no me esté manipulando la Biblia, que no me esté sacando la Biblia fuera del contexto en que fue escrita, inspirada por el Espíritu Santo. O sea que el pecado aquí, que llevó al pueblo claramente a una herejía, a una idolatría, a una apostasía, fue el haber tomado sus collares y sus joyas y haber rendido culto a un becerro y haberle creado un becerro. Porque la idolatría, el paganismo y toda clase de pecado tiene que ver con la apostasía y la herejía que se vive también hoy en estos tiempos. Así que por favor, es responsabilidad mía como hombre de Dios aclararle todo esto, porque aquí hay una mogolla brutal, hay un reguero brutal. Entonces hay gente que no van a la iglesia, que no son cristianos, que no perseveran y están confundidos porque no saben a quién creerle. Pero entonces, como aquel predicador tiene una fama, tiene un nombre, miles y miles lo siguen, dice un disparate del tamaño de este cuarto, pues todo el mundo como un tonto lo sigue. Pero no escudriñan lo que dice la Biblia de manera correcta. No estudian de verdad la Biblia. Mire, hermano, el Evangelio de Jesucristo es serio. El reino de Dios es serio. Usted no puede estar tomando la escritura, interpretándola y haciendo una interpretación privada de la Biblia. Como dije antes, la Biblia no es pentecostal, la Biblia no es testigo de Jehová, la Biblia no es bautista, la Biblia no es metodista. La Biblia no tiene que ver nada con eso. La Biblia es pura y santa. Entonces tomamos la Biblia y porque somos pentecostales, la predicamos de manera pentecostal. Y estamos manipulando al pueblo. Estamos cogiéndolos de zángano. Y entonces los pobres débiles que no saben la palabra, bendito, se dejan llevar. ¿Por qué? Porque alguien con gabán, con corbata, le está diciendo un disparate y ellos no se dan de cuenta, bendito, porque no estudian. Entonces tú ves a la gente enredada por ahí, bendito sea el Señor. Tú ves a mujeres que no quieren volver a la iglesia. Mujeres, porque esta doctrina machista e irresponsable, mega conservadora, que son unos disparateros la mayoría. Estas mujeres no quieren ni ir a la iglesia más nada, porque les dicen Jezabel, les dicen hija del diablo, porque se pone pantalones. Mira qué clase de disparate, bendita la presencia del Señor. Me consume el celo de Yahweh sobre mí, el Santo de Israel. Entonces, ante estos disparates, ante esta salta de disparates, yo tengo que levantarme y predicar la verdad. ¿Tú sabes cuántas mujeres me han dicho por ahí, pastor? No quiero ir a la iglesia o no puedo ir porque no tengo una falda.
Bendito, y me da una pena escuchar eso. ¿Sabe por qué ellas dicen eso, verdad? Porque le han predicado toda la Biblia que la mujer que se pone pantalones se la va a llevar el diablo. Dígame usted por la base bíblica, dígame por la Biblia usted, ¿dónde dice eso? Dígame si usted, los creyentes del primer siglo, búscame en la Biblia, los creyentes del primer siglo, antes, durante y después de Jesús, ¿dónde existe el contexto que habla de pantalones? Búsquemelo. ¿Dónde existe algo directo o indirecto por lo menos, que usted puede interpretar que tiene que ver con pantalones? ¿Dónde lo dice? Si esta palabra fue dada primeramente a gente que viven allá en el oriente, a gente que viven allá en el oriente, pueblos como Israel, Egipto. O sea, dígame usted dónde la Biblia, indirecta o directamente, me lleva a la interpretación de decirle a la mujer que no se ponga pantalones. Entonces, ante estos disparates, tenemos mujeres que quieren servirle a Dios, que quieren ir a la iglesia, pero le dicen esos disparates y no vienen a la iglesia. ¿Por qué? Porque se sienten mal, porque no tienen falda. Mira, vaya a la iglesia con pantalones. Ahora le digo la verdad como pastor y como ministro responsable. Si usted va a ir a la iglesia con pantalones, por favor, vaya con un pantalón decente, apropiado, modesto. Porque no importa la prenda de ropa que usted se ponga, lo que usted se va a poner, sea cristiano o no, usted va para la iglesia, respete el santuario de Jehová, respete el santuario de Dios. No importa la prenda moderna o antigua que usted se ponga, respete la casa de Dios. Tengo que dejar esto claro porque aquí hay una sarta de disparates por ahí, gente que no quiere ni ir a la iglesia porque todo es malo, todo es malo. Jugar baloncesto es malo. Para el tiempo de mis abuelos, de mis padres, jugar pelota era malo. Un evangelista irse con los pantalones cortos para la cancha era pecado, porque estaba en corto. Mira, Señor, reprenda al diablo y toda doctrina de hombre. Que los demonios manipulan las doctrinas de los hombres. Yo vengo a abrirte los ojos por medio de la guianza del Espíritu Santo de Dios en este día, para que no te dejes engañar de esos embelecos. Entonces yo tengo que ir en gabán. Tengo que ir en gabán para jugar baloncesto para la cancha. Porque soy predicador. Tengo que ir en gabán para la cancha. Reprendo al diablo. Entonces todos los extremos son malos. El libertinaje también es malo. Si el legalismo, ¿qué es el legalismo? El exceso de leyes que no tienen que ver nada con la ley de Dios, que han tratado de poner en las iglesias lo que conocemos en griego, que se llama dogma, que no es otra cosa que doctrina de hombre. Cuando tú sigues metiendo doctrinas de hombre a la iglesia, que no tiene que ver nada con lo escrito en la Biblia, tú estás haciendo legalismo. Tú estás haciendo legalismo. Porque tú estás añadiendo por ahí para abajo doctrinas que la Biblia no dijo. Entonces tú lo mismo puedes hacer legalismo como libertinaje también, que es el otro extremo. El libertinaje también es del diablo. Porque ningún hombre de Dios, ninguna mujer de Dios puede vestir ceñido, aunque vista moderno. Tú puedes vestir moderno, puedes vestir a la moda con ropa del siglo XXI, pero tú no tienes que vestir como una persona que tiene demonio de lascivia, de lujuria, de sexo desenfrenado, con esos pantalones que no te caben más encima. Hombre y mujer, el Señor reprenda al diablo. Eso es libertinaje. Si tú te vas a poner una prenda de ropa moderna,
Póntela, pero ten cuidado cómo es la ropa que te compras. Mírate al espejo, pregúntale al Espíritu Santo. Pregúntale al Espíritu Santo si le agrada lo que tú tienes puesto. Bendita la presencia de Dios, que vuelva la santidad verdadera a la casa de Dios, que vuelva el temor a Dios. Gloria al Señor. O sea, ambos extremos, esta melcocha y este reguero, legalismo, libertinaje, idolatría, paganismo, apostasía, herejía, todo eso es pecado. Repito otra vez, legalismo, libertinaje, apostasía, herejía, idolatría, todo eso es pecado. Y todo aquello que te aleje de la presencia de Dios y todo aquello que no sea escritural, que sea un invento de un hombre, aunque te guste, es pecado. Gloria al Señor. Y máximo si te alejas de Dios y de su santa palabra. O sea que me da pena para aquellos que se están conectando ahora. Dijimos que apostasía no tiene que ver nada con la barba, con la cadena, con el collar, con el zarcillo en la mujer, en la oreja, con teñirse el cabello el hombre y la mujer. Dijimos que apostasía claramente es la negación de la fe verdadera de Jesucristo, la salida o la rebelión o la traición del verdadero evangelio de Jesús, que predicó Jesús, que predicaron los 12 apóstoles, que predicó el apóstol Pablo, que enseñó Moisés, que aprendió Abel, que aprendió Abraham, Isaac y Jacob posteriormente llamado Israel. Todo lo que estos hombres de Dios antes mencionados aprendieron y caminaron de acuerdo a la palabra, todo esto es sana doctrina. Y ellos no traicionaron la verdadera sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? ¿Qué es la sana enseñanza de Jesucristo? Mira, hermano, la sana enseñanza de Jesucristo está en guardar su palabra. En la palabra, ¿qué hay? Mandamientos, estatutos, preceptos, principios espirituales bíblicos de índole moral para la vida del cristiano. Y todo eso tú tienes que seguirlo y guardarlo y obedecerlo. Con la gracia de Dios en tu vida, con el favor de Dios en tu vida, tú vas a poder obedecer la palabra. No te pongas límites. Con la gracia y el favor de Dios en tu vida, no vas a tener obstáculos para poder obedecer la palabra. Mandamientos, preceptos, estatutos, principios bíblicos que con la gracia de Dios vas a poder obedecer. Salvos por gracia, pero obedientes a la palabra por amor. O sea, hay que tener un balance y un equilibrio sagrado. No nos podemos ir a los extremos, libertinaje, legalismo. No, estos dos extremos son pecados. Y también está relacionado con la apostasía, que es la negación del evangelio verdadero de Jesucristo. La herejía. Hermano, como dije antes, si seguimos añadiendo, tenemos que tener cuidado con las estrategias que a veces queremos introducir en las iglesias. Porque no es malo muchas veces cambiar la estrategia. Pero si la estrategia que estamos llevando a la iglesia nos lleva al punto de cambiar la doctrina bíblica, estamos errando. Voy a volver a repetir. Si la estrategia que estamos llevando a la iglesia para salir de la rutina, que eso no es nada malo, al contrario, es bueno salir de la rutina, pero si la estrategia que estamos llevando a la iglesia para salir de la rutina nos lleva al punto de traicionar la verdadera sana doctrina y irnos tras la apostasía, pues hermano, hemos perdido el tiempo. Como dije antes y voy a volver a repetir, la apostasía no tiene que ver nada con la pantalla en la mujer, con el collar en la mujer en la garganta, con la cadena, con teñirse el cabello, con la pulsera. Estas joyas, como leí ahorita en Éxodo 32, para aquellos que no escucharon el mensaje desde el principio, cuando terminemos este live lo pueden ver desde el principio,
para no sacar mis palabras fuera de contexto. Leímos en Éxodo 32 que el pueblo se corrompió y todas esas joyas que tenía el pueblo las entregaron en adoración y crearon un becerro de oro con la excusa de que Moisés estaba en la montaña y no bajaba al valle. Entonces ellos cogieron esas pantallas, los collares, e hicieron ese becerro de oro. Pero como dije antes, el becerro de oro es lo que es el pecado, la idolatría. No es las pantallas en las orejas de una mujer. No es la cadena, no es el collar, eso no es el pecado. El pecado está en que hicieron el becerro de oro e idolatraron, porque la idolatría, la herejía, la apostasía y el paganismo y todo aquello que te aleja de Dios es pecado. Entonces, y a mí me entra un celo porque es que, como dije antes, la Biblia no es pentecostal. La Biblia no es bautista, la Biblia no es mesiánica, la Biblia no es presbiteriana. La Biblia es histórica e espiritual también. La Biblia es espiritual, tiene historia aquí, tiene palabra. Pero todo esto es espiritual, mi gente, espiritual. Y no podemos sacar la Biblia fuera de su contexto original hebreo, en que fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Después del hebreo original, todas las demás versiones en que fue traducida la Biblia, el arameo, el griego, el latín, hasta los idiomas que tenemos hoy, es una versión de lo que verdaderamente se dijo en el hebreo original. Pero para entender eso hay que estudiar. No podemos ser unos vagos. ¿Cuántos adoran a Dios? Hay que estudiar con diccionario bíblico, ahí responsablemente guiado por el Espíritu Santo de Dios. Estudiar. No abrir la Biblia, abre tu boca que yo la llenaré. Abrir la Biblia y disparar a lo loco ahí. No, mi hermano, no. Usted no puede hacer eso. Porque por eso es que existen más de 30 y pico de mil denominaciones cristianas. Le voy a decir algo más que usted le va a chocar esto. Usted le va a chocar esto bien terrible. Hay más división en el cristianismo que en el judaísmo. Dime si no es verdad, Pastor Israel Cata, la bendición y mucho respeto para ti. Esto es una verdad terrible. Esto es una verdad que no todo el mundo habla. Hay más división en denominaciones del cristianismo que del judaísmo. Y tanto que criticamos a la gente que quieren guardar la Torá, la ley de Dios, lo dicho por los profetas. Claro, el judaísmo, en esencia, el judaísmo no tiene que ver nada con la Torá y lo revelado a los profetas, porque el judaísmo vino en el año 70, luego de la destrucción del segundo templo. Ahí fue cuando se cambió el hebreo original al arameo, que es la mezcla del hebreo con las tradiciones de Babilonia. O sea que la Torá, la ley de Dios, que es santa y perfecta, y lo revelado a los profetas, no tiene nada que ver con judaísmo, que el judaísmo es la añadidura de las doctrinas de los hombres y la mezcla de eso con la Torá y la ley de Dios y los profetas. Entonces, imagínate, en el tiempo de Israel pasaba lo mismo, tantas doctrinas y tantas doctrinas, y mientras tu iglesia tenga exceso de doctrina, que doctrina significa enseñanza, mientras tu iglesia tenga exceso de doctrina por ahí para abajo, que no tenga nada que ver con lo que dice la Biblia en el Antiguo y Nuevo Testamento, pues ya tú sabes que tu iglesia está cargada de mucha dogma. Y ahí pues el Espíritu Santo no puede hacer mucho, porque más abundan las doctrinas de los hombres que lo escrito en la palabra. A mí me preocupa esto porque cuando un pastor, cuando una iglesia tiene exceso de doctrinas humanas que se convierten en doctrina de demonios, y ahí se cuela la apostasía, la herejía, la idolatría, el paganismo.
Cuando la iglesia tiene exceso de doctrinas humanas mezclada con la verdadera palabra de Dios, a mí me preocupa eso. A mí me preocupa eso porque tenemos creyentes dentro de las iglesias, todos turbados, todos benditos, bendito sea el Señor, al garete, gloria al nombre poderoso del Señor. Entonces tenemos gente cambiando por fuera, cambian por fuera. Hacho, se ven, olvídate de eso, se ven como los presidentes y los gobernadores de los partidos políticos, bien engabanaditos, con su cara lavadita, afeitadita, mucho cambio físico. Pero no hay un cambio completo, integral, espíritu, alma y cuerpo. No hay un cambio integral. Entonces siguen con las mismas poca vergüenza. Cambian por fuera, pero siguen fornicando, adulterando, hablando malo, siendo unos irrespetuosos. Entonces, ¿de qué tú me estás hablando a mí? Entonces, me le estás diciendo a la mujer hija del diablo porque se pone unos pantalones. Y le estás diciendo hasta Jezabel porque se maquilla. Mira qué clase de disparate, bendita la presencia del Señor. ¿Tú sabes lo que tiene que ver el espíritu de Jezabel? El espíritu de Jezabel tiene que ver con usurpar el sacerdocio. O sea, ella se creía el hombre de la casa. Y el bobo de Acab, subyugado bajo las directrices de Jezabel, su mujer, mataba a los profetas de Dios por ahí. Y estaba endemoniada hasta la cereta, idólatra, pagana. Gloria al Señor. O sea, tú no le puedes estar llamando Jezabel a cualquier mujer porque se pinta el pelo, se pone los pantalones. Eso es una falta de respeto. Cuando tú le dices Jezabel a una mujer, ¿tú sabes lo que tú le estás diciendo? Cuando tú le dices Jezabel a una mujer que se pone pantalones, le estás diciendo que es una idólatra pagana. A una mujer que se pone pantalones, que va a la iglesia, escucha bien, que va a la iglesia, se mete con Dios, que tiene pastor, que se congrega, tú le estás diciendo Jezabel porque se pone ¿qué? Ay, mira, por favor, si muchas que tienen la falda hasta por los tobillos. ¿Cuántas cosas no hacen? Bendita la presencia de Dios. Se prendió esto aquí. Y el espíritu jezabélico se esconde por ahí a través de apariencias religiosas. Yo soy fiel creyente de que tú tienes que vestir correctamente y no puedes vestir a lo loco porque eres representante de Dios. Tienes que vestir correctamente y como a Dios le agrada, con pudor y modestia. Pero no me le venga a poner límites a la gente. Límites religiosos y de doctrinas de hombre y de un montón de loqueras ahí que no tienen nada que ver con la escritura. El pecado, lo que ocurrió en Éxodo 32, que el pueblo se torció, fue la idolatría. Fue la idolatría. Coger las pantallas, las cadenas, las pulseras y fundirlas y hacer un altar de adoración idolátrica y darle honra y gloria, Señor reprenda al diablo, al becerro. Ese es el pecado, la adoración a otras deidades. Eso es el pecado. No saquemos la palabra fuera de contexto. Ahora mismo lo que está pasando en San Juan, con esa puerta, con ese pórtico de colores que lo volvieron a pintar otra vez. Hermano, gloria al Señor. La razón por la cual pintaron ese pórtico de colores así no fue para honrar el arco iris de Dios. No fue para honrarlo, porque tú sabes que el arco iris significa el pacto de Dios con sus hijos y con el mundo, que ya Dios no va a destruir la tierra con agua,
sino que posteriormente la tierra será destruida por el fuego. Eso es lo que significa el arco iris, la verdadera definición del arco iris. O sea, por Dios, los homosexuales no honran eso. Al contrario, ellos lo que hicieron fue, Sodoma y Gomorra en este tiempo, usurpar algo que no les pertenece y decir que Dios está de acuerdo. Y por eso fue que hicieron la bandera que los identifica como LGBT. Imagínate la falta de originalidad que tienen esta gente, que tienen que coger algo sagrado como lo es el arco iris y faltarle respeto y decir que eso le pertenece a ellos. Señor, reprenda al diablo. Pues eso también es pecado. Y la razón maquiavélica y de maldad por la cual pintaron el pórtico de la manera que lo hicieron fue para darle honra a Sodoma y a Gomorra. Y estamos orando a los ministros de Dios para que nada terrible acontezca en San Juan, porque lo que están haciendo con eso es entregándole San Juan en las manos del adversario. Pero qué bueno que tenemos gente en San Juan que no han doblado rodillas a Baal, que se guardan para Dios. Así que, hermano, mira, para ir cerrando, paganismo. ¿Qué es paganismo? Paganismo es adoración, culto, fiesta a una deidad que no es el Elohim de Israel. Repito nuevamente, paganismo es culto, fiesta, adoración a una deidad que no tiene nada que ver con el Elohim verdadero de Israel. Y también eso es idolatría. Y la idolatría es aberración ante los ojos de nuestro Elohim. Es pecado. ¿Qué es la herejía? Tomar un texto bíblico de la Biblia, interpretarlo a tu manera, sacándolo fuera de su contexto en que fue inspirado por el Espíritu Santo, interpretarlo a tu manera y crear y levantar una doctrina nueva. Eso es herejía. ¿Y cuántas doctrinas nuevas y a lo loco se han levantado por ahí? ¿Qué es apostasía? Como dije anteriormente, negación de la verdadera fe de Jesucristo, de su evangelio, del reino de Dios. Negación de ese verdadero evangelio que enseñó Moisés, que modeló Abel, Abraham, Isaac, Israel, y enseñó también el apóstol Pablo, entre otros. O sea que la apostasía es la negación de la palabra santa del Señor. Cuando tú traicionas la palabra santa del Señor y te vas tras las fábulas y tras los cuentos de vías y las filosofías de los hombres y traicionas esto, eso es apostasía. Creemos en el arrebatamiento del pueblo santo del Señor a su presencia. Creemos en la segunda venida de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach. Y el que no crea en esto, el que no cree en el arrebatamiento del pueblo del Señor para estar siempre con Él y la venida de nuestro Mesías, es claramente un apóstata, porque está traicionando una de las doctrinas principales, santas y verdaderas que está en la Escritura. Así que todo aquel... Por eso, escucha bien. Hay predicadores por ahí que tienen una labia terrible, pero han traicionado la verdadera fe. Ya no quieren creer que el Señor viene por su pueblo Kadosh, por su pueblo santo. Y todos aquellos que predican en contra de esto son apóstatas. Y todo aquel que predica en contra tan siquiera de una sola doctrina, o sea, quiere decir que a ti te pueden gustar todas las enseñanzas doctrinales de la Biblia,
Pero si tan solo traicionas una doctrina, una enseñanza sagrada bíblica, eso te hace a ti apóstata. Porque estás negando la fe. O crees completo, porque aquí se tiene que creer completo, no a medias. Aquí se tiene que creer completo en la Biblia, no a medias. No coger la Biblia como un menú de restaurante. Esta es la parte que me gusta, esta es la que no me gusta. No. La Biblia se tiene que creer completa de Génesis a Apocalipsis, no traicionando el contexto original en que fue escrito por el Espíritu Santo de Dios, estudiando, guiado por el Espíritu Santo. Así no vas a caer enredado en tanta loquera que hay por ahí. Así que, mis hermanos, bendiciones para adelante y para el cielo. Luego me conecto con ustedes, estoy contentísimo. Gloria al Señor por esta bendición, el haber estado con ustedes. Para adelante y para el cielo, Pastor Derek aquí con ustedes para servirle. Bendiciones para adelante. Recuerde, apostasía no tiene que ver nada con el zarcillo en la mujer, la barba, teñirse el cabello, ponerse la cadenita. Apostasía es negar la verdadera fe de Jesucristo y de su palabra. Vamos para adelante, para el cielo, mi gente, bendiciones.